que son conmigo. No, 18 porque el Damián No, cuenta está por doble, dos. Ujú. está doble. Ah, 18 entonces. Damián, ¿por qué estás doble? Es que, tía, es que el micrófono del computador no funciona, así que estoy Ah, doble. ok. Listo, ningún problema. Enterada. Ya, ahora sí nos saludamos, aunque hay apenas 19, ahora hay 19 alumnos. Bienvenido Ricardo, acaba de entrar. Eh, ¿Cómo están? Primero que nada, ¿cómo amanecieron? ¿Tienen frío? Bien, ¿y usted? ¿Un poquito de Bien, frío? sí, tengo Tomás, sueño. ¿tienes sueño? Sí, hace sueño. Tomás, cuéntame, ¿tú levantaste la manito? Sí, para responder. Yo amanecí bien. Me dio un poco de frío al despertar, pero me he visto rápido, así que no hubo ningún problema. ¿Y usted cómo Ah, amaneció? bien, bonita, mírame. Ujú. No, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Ya. ¿Y cómo están los papás, los abuelitos? ¿Están todos sanitos? ¿No hay nadie enfermo? No, No, profesora, nadie gracias. enfermo. ¿No? Julián, cuéntame. Tú levantaste la manito. Esto es para la respuesta y igual que el Tomás. ¿Cómo? ¿Igual que? El Tomás. Ah, qué bueno, me alegro mucho. ¿Y la Rafaela? Cuéntame, Rafaela. Ay, es que yo estoy feliz, también con sueño y medio triste porque no he llegado a ese libro que siempre cuento en todas las clases, que estaba verde para que llegara, puro llegara. Parece que tengo que esperar más o capaz que llego hoy día, no sé. Pero ¿Quién? estoy feliz por ninguna razón. ¿Quién tiene que llegar hoy día? No te entendí esa Ay, parte. Un libro. porque quiero que llegue un libro. Ah, encargaste un libro. ¿Y qué Sí, libro encargaste? un libro de una autora que es un cómics. Ah, qué entrete. Un En libro de cómics. la próxima Que, clase, la próxima semana me lo muestra. ¿Ya? mis cómics. El que estaba esperando que te llegue. Sí, pero si no me llega, no podré mostrarlo. Pero lo mostraré si llega. Y si no me muestra otro. Sí. Ah, aquí Ya. tengo un manga. A verlo. Un manga chino, estos son japoneses. ¿Son chinos? Me lo prestó mi prima. Son Ya. los que yo lo estoy cuidando. Ah, qué bueno que estén leyendo. Este, Súper. ay, sí. Ya, mi niña. Catalina Cabeza, cuéntame. De que le quería decir a la Rafa que se puede tardar un año más o menos en llegar porque el mío se tardó 8 meses un solo pedido que perdí Oh, pero es que depende del producto, del, del, de donde venga. claro, del producto, de la fábrica, de la industria. Hay algunas que llegan súper rápido. Hay otras que se Sí, demoran, sí. sí, tía, le quiero mostrar el libro que estoy leyendo, que es uno Ya, de muéstramelo. prehistoria, trae harto. Catalina, o sea, Amanda, mientras tanto viene la cata. Este es el libro que estoy leyendo. Se llama sobre la Historia del mundo antiguo. Oh, qué interesante. Trae prehistoria, las primeras civilizaciones, el antiguo Egipto, la antigua Grecia y el Imperio Romano. Oh, qué estupendo. Eso te Ya sirve me para lo leí, historia. yo ya ¿Ah? me lo he leído. Con este fue el que practiqué la lectura Maravilloso. Te sirve para dos cosas, para practicar la lectura y y, aprender. y para historia, para aprender más. Ujú. Qué libro En- más lindo, hermoso tu libro. ¿Me puedes decir Eh, algo? espérate, estamos con la manito levantada primero, ¿ya? Amanda Canto está primero. El libro que mostró la Rafaela, ¿Sí? los monitos chinitos y los japoneses siempre tienen los ojos grandes, pero ellos tienen los ojos chinitos. Ah, Porque claro. Sí, ellos quieren tener los ojos grandes como nosotros. sí, exactamente. Porque muchas chinas se operan aquí. Claro. Damián, ahora sí. Es que le iba a decir a la Catalina cuánto tiempo le demoró leer todo el libro. todo el, no, 2 meses, pero leyendo harta hoja. Oh, o sea que todavía no lo completas. Pero
llegué a la antigua Grecia y no lo quise leer más, porque comenzaron las clases, comenzaron los trabajos, por eso. Lo leíste en las vacaciones de verano. Exacto. Ya, ok. Florencia Romo, ¿tú habías levantado la manito o no? Sí, profesora. Cuéntame. No, yo estoy bien con un poco de sueño. Ay, qué linda, mi pechechura. ¿Y estás con tu perrito? Sí, Regalón. Regalón perrito y regalona tú. Besito para regalona, los dos. pero ahora estoy con su madre. La madre de mi hija, del perrito. La madre Qué lindo. perruna. Claro. Oye, ya somos 22. Así que vamos a ir comenzando la clase porque después se nos va el tiempo volando. ¿Ya? Así que nos preparamos. Tengan todos a la mano, mientras entran los demás compañeros, el texto del estudiante, el cuaderno de actividades, ¿cierto? Su cuaderno. Y voy a presentar, mientras tanto, vamos a presentar acá, vamos a presentar el plan de trabajo que corresponde a esta semana. Y lo tenemos acá. Lo voy a agrandar porque ahí sí. Esta semana es la semana del 17 al 20 de mayo. Hoy día es 20 de mayo. Y mañana es feriado. Es 21 de mayo. ¿Quién sabe por qué es feriado mañana? Tía, Porque yo, es el porque es el día del océano. El Día del Océano. Es el día de combate naval de Iquique en cuando Chile ganó. Ah, ¿Ah? o sea, ese día, el 21 de mayo no ganó, perdió una batalla. Después ganó la guerra. Pero esa batalla del 21 de mayo, Chile la perdió, porque teníamos un barco de madera, ¿ya? Y el barco peruano era de metal, era más poderoso. Y entonces eh, lo chocaron al barco chileno y el barco chileno se partió y se hundió. Y ahí murió Arturo Prat Chacón, que fue un héroe de la Guerra del Pacífico. Se llamó Guerra del Pacífico. Pero se celebra el combate naval de Iquique, ¿ya? Eso es lo que se celebra este día 21, mañana. Tía, ¿no se supone que Arturo Prat saltó al otro barco, el barco Sí, peruano, y lo sí, mataron ahí? sí, pues así pasó, exactamente. Lo que pasa es que me refiero que él murió en esta batalla. Ah, pero La aún batalla, así Chile ganó. en realidad se llamó combate. Combate Combate naval de naval de Iquique, Iquique, claro. porque Y, fue en Iquique. claro, los que han ido a Iquique deberán saber que hay una réplica mucho más pequeñita del barco La Esmeralda, como era en esa época. Lo construyeron como para que la gente, es como un museo, que está Yo ahí, vi la Esmeralda. está como en la calle, no está en el mar, porque la Esmeralda se hundió y está en el fondo del mar. Sí, ¿Ya? pero hay en otro, no me acuerdo para dónde fui, pero también estaba la Esmeralda, ahora el barco peruano. Era el barco peruano, En Talcahuano está el Huáscar. sí. Ahí eso lo tenemos como trofeo de guerra. Mm. Así que, y también uno lo puede visitar. Y ya, y ahora que dejamos de lado esta efeméride, que son muy importantes las efemérides, que son los acontecimientos importantes que han ocurrido en nuestro país y en el mundo en tiempos pasados y que han conformado el país que somos ahora, ¿cierto? Donde hemos defendido nuestro territorio y
que afortunadamente, a pesar de perder esa batalla y algunas otras, ganamos la guerra. Tía, Díganme. descontando la batalla de los invasores, ¿cuántas batallas en total tuvo Chile? No sé, no me acuerdo. Muchas, muchas batallas, pero no me acuerdo ahora. ¿Usted cree que una de las más grandes pudo haber sido la de cuando Chile se liberó de España? Bueno, sí, pues porque eso nos trajo la independencia. Gracias a que nos liberamos de España, somos independientes. Y así empezaron todos los países latinoamericanos A liberarse de Europa. a liberarse de Europa, claro. El primero fue Estados Unidos. El primero en liberarse fue Estados Unidos. Después vinimos todos para acá. De hecho, tenemos fechas bien cercanas con México. México está el 16 de septiembre, si no me equivoco. Y Nosotros el 18. Sí. Así que ya, terminada la clase de historia, volvemos al lenguaje. Profe, Cuénteme. Arturo Prat falleció por un disparo en la cabeza. ¿No fue en el cuello? No sé tanto detalle, no sé. Sé que lo mataron nomás, pero no. Y creo que van a construir el Titanic en China. Ya, ahora se acabó la historia y vamos al lenguaje, ¿ya? Mire, acabo de remarcar la fecha de hoy, 20 de mayo, y el objetivo. Hoy vamos a aprender a identificar el lenguaje real y el lenguaje figurado. ¿Ok? Entonces, van a escribir en su cuaderno la fecha y el objetivo, ¿ya? Todos escriben en su cuaderno la fecha y el objetivo. Ya tengo una pregunta. Sí, cuénteme. De que por qué no en trabajo en casa no le pone objetivo, porque yo estaba haciendo los trabajos en casa que tenía trazado porque tenía unos cuantos trazados ¿Ya? y en algunos no habían objetivos y que tenía que ponerle semana. Bueno, le pone semana. Lo que pasa es que al principio siempre han tenido objetivos, ¿ya? Siempre. Lo que pasa es que antes no lo escribíamos, pero ahora lo estamos escribiendo. Pero no afecta en nada. Lo importante es que ya lo estamos colocando. Me encanta que seas tan ordenada. Yo soy igual. ¿Terminó? ¿Terminaron todos? Yo no. Yo les doy un minutito. Profe, terminé. Ya. Yo también terminé. Listo. Ya me contestaron del Colegio Cristóbal, así que quédate tranquilo porque ya saben y están en conocimiento que vas a estar solo las primeras horas porque después tienes que ir al médico. Así que tranquilito. Ok. Ya. Ya terminé el objetivo, profe. ¿Terminaron el objetivo todos? No. ¿Y por qué no? Yo sí. Tienen que escribir más rápido, si es cortito. Ya pregunto, ¿qué es el lenguaje real y el lenguaje figurado? ¿Qué es? Sí. Ahora lo vamos a aprender. Chan, chan. Momentito, vamos pasito a pasito. Primero vamos a dejar escrito, listo, la fecha, el objetivo para la clase de hoy, ¿ya? Y ahora vamos a conocer cuál es el lenguaje real y cuál es el lenguaje figurado. Y es súper fácil reconocerlo, muy fácil. Ya terminé de escribir. Ya, los que terminan de escribir, aprovechen de leer la clase 3, que es el trabajo en casa, en el que ustedes van a tener que escribir en su cuaderno esta instrucción que aparece ahí. El lenguaje real y 2 oraciones
lenguaje figurado con materiales para la clase, cuaderno y estuche. Ajá, exactamente. Tienen que escribir 2 oraciones que se expresen en lenguaje real y 2 oraciones con el lenguaje figurado. En total, 4 oraciones. Esa es la tarea que tienen para la casa. Porque recuerden que nosotros tenemos 8 horas por mandato ministerial, debiéramos cumplir 8 horas de clase, pero solo hacemos 2. Porque ahora Entonces, no. hay que hacer un trabajo en la casa para completar el trabajo. Es como practicar en el fondo lo de la clase, ¿ya? ¿Ya? Ojo, y no me tienen que mandar esa tarea en foto, no. Solo la tienen que Terminé, hacer. tía. Ya, mi amor. Ok, entonces vamos a leer la primera actividad que vamos a hacer y dice, esto no lo tienen que escribir, ¿ya? Solo lo vamos a leer. Lee el texto. Todo es ronda Claro, de la lee. página 42 del texto del estudiante. No, no es 42, hay que leer 44 eso, sí, porque si del no, texto del estudiante. exactamente. Vamos a leer el texto, todo es ronda de la página 44 del texto del estudiante. Y nos vamos entonces a... Aquí Pero déjenme ver una cosita, antes de irnos allá. Julián, tú tienes levantada la manito, cuéntame. se me queda arriba. Ah, ya. Matilda, cuéntame. Ah, ¿se te había subido la manito, Matilda? Tomás, cuéntame, Tomás. ¿Puedo leer el poema, profe, por favor? Ah, sí, pero espérate un poquito. Ya, Catalina gracias. Cabeza, tú levantaste la manito. Sí que quería decir que aquí leí de que quién era la autora y es Gabriela Mistral y sí puedo leer. Ella me pidió primero Tomás, ¿ya? Después, Profe, después te hago la... hay 2 estrofas. ¿Puedo leer una yo y la otra Sí, la Cata? sí, Cata, lo vamos a hacer así, ¿ya? Gracias por ofrecerse. Vamos a ir al texto del estudiante. Déjenme agrandarlo. Página 44, 4. ¿cierto? Página 44. Déjenme agrandar este libro. Por ahí ya lo vemos mejor, ¿cierto? Sí, en la siguiente Vamos página. a buscar la página 44. Y aquí tenemos este texto. ¿Cómo se llama este tipo de texto? Toda Poema. ronda. Es Todo se ronda. un Todo poema, se ronda. ¿cierto? Así Este es, tipo bueno. de texto es un poema. ¿Cómo sabemos que es un poema? Porque es muy chiquitito y los poemas siempre van escritos por estrofas cortitas. Ya, porque De 4 versos más o menos. porque se escribe en versos y estrofas, ¿ya? Por eso es, mire, lo vamos a escribir aquí al ladito y ustedes lo van a hacer igual, ¿ya? Ya sabemos que todo es ronda, es un poema. Voy a escribir acá arriba, acá, poema, poema, todo es ronda. Ustedes escríbanlo igual también. Y vamos a escribir acá que esto es un verso. Cada línea Ya. se llama verso, ¿ya? Verso. Sí, dígame. Es que, ¿qué estamos haciendo, tía? ¿Qué cosa? ¿Qué estamos haciendo? Estamos cocinando. No, una broma. Estamos leyendo, mi amor. Estamos leyendo, vamos a leer un poema, ya, pero Ya no empezamos, ¿no es cierto? primero estamos identificando por qué es un poema y no es un cuento, en qué se diferencia con los otros textos. Entonces ya sabemos que cada una de estas líneas se llama verso, ¿cierto?
¿Y en qué página es? ¿Qué página es, niños? 44. 44. 44. Ahí te dijeron, ¿ya? Así es. Ya me leí 3 veces el mismo poema. Ok, mira, no me quedó muy ordenadito porque esto, mi escritura se supone que tiene que quedar ahí como, a ver, se supone que tiene que quedar ahí, ¿cierto? Como que eso sería se me fue para abajo. Se supone que cada uno de estos es me quedó ahí, es un verso, ¿cierto? Y lo corremos allá. Cada una de estas líneas es un versito, ¿ya? Cada línea se llama verso. Cuando yo junto más de 2 versos, formo una, ¿saben ustedes cómo se llama? Estrofa. Una estrofa, muy bien. Una estrofa. El conjunto de estos 4 versos forman una estrofa. Ya. Y entonces, ustedes me van a decir, ¿cuántas estrofas tiene este poema? 2. 4. 2. Esta es una estrofa y esta es otra estrofa, ¿ya? La voy a destacar. Espérate, déjame cerrar aquí porque si no, no me va a dejar. Aquí, vamos a destacar la primera estrofa con un color, ¿ya? Ay, no tiene color, espérate. Hasta con blanco, le vamos a poner rojo. ¿Ya? Y la segunda la vamos a destacar con otro color. Al principio va a quedar rosado, pero la vamos a cambiar ahora el color por verde. Y ahí se distingue clarito, clarito, que esta es una estrofa y esta otra es otra estrofa. Y fíjense cómo quedan separados los versitos. Cada línea es un verso diferente, ¿ya? ¿Cuántos versos tenemos en total en este poema? 8. 8, profe. 8 versos. ¿Y cuántos versos tiene cada estrofa? 4. 4. Cada estrofa tiene 1, 2, 3, 4 versos. Y en total tenemos 8 versos. Este poema, Todo es ronda, lo escribió nuestra tremenda, insigne poetisa llamada Gabriela Mistral, que recibió el más grande honor, el premio más grande en el planeta Tierra, que se llama Premio Nobel de Literatura. ¿Ya? Lo recibió, fue la primera chilena en recibir un premio Nobel. Y después lo recibió Pablo Neruda. Tenemos 2 poetas con premio Nobel de Literatura. Ese es un tremendo orgullo para nuestro país. Ya, eso era un alcance para que ustedes supieran. El poema se llama Todo es ronda. Entonces, Tomás va a leer la primera estrofa y Catalina la segunda estrofa. Comienza Tomás. Yo, profe. Todo es ronda. Los astros son rondas de niños, jugando a la tierra a espiar. Los trigos son tallas de niñas, jugando a ondular, a ondular. Ya, Catalina. No se ve en la cámara, La profe. Catalina no se ve en su pantalla. ¿La Catalina no se ve? No, no está. No. Ya Ah, llegó. Ahí llegó tía. no estaba la Catalina y tiene que leer. Sí, Es llegó. que la veo. Voy a buscar un punche. Ya. Me molesta el pelo. Ya, Catalina, te estamos esperando. Tienes el micrófono silenciado. Sí, tiene el micrófono apagado. Los ríos son rondas de niños,
jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas, jugando la tierra a abrazar. Ok, ahora les voy a modelar yo el poema, ¿ya? Todo es ronda. Los astros son rondas de niños, jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas, jugando a ondular. Los ríos son rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas, jugando la tierra a abrazar. Y ahora entonces, que ya leímos nuestro poema, miren, qué lindo. Ahí está representado en una imagen, ¿cierto? Los niños haciendo una ronda alrededor del planeta Tierra. Todo es ronda. Los niños, las niñas. Y ahora vamos a ir al cuaderno de actividades para hacer los ejercicios. Vamos entonces. Voy a ir al plan de trabajo primero para confirmar. Tía, Dígame. es que yo tengo 2 tomos 1 y son estos. Que dice uno texto del estudiante, cuaderno de actividades. Y Recién tengo este que es tomo 2 y dice texto del estudiante. Y acá me sale a mí aparece qué cosa. lo que estábamos leyendo. Y dice tomo 2. Sí, Qué raro. mire tía, Momento, Damián. ¿Puedes esperar que Antonella me está mostrando su libro? Muéstramelo de nuevo, porque donde escribió otra vez. No escriban en el chat, por favor, porque si no, no Ese no veo. es. Si no, no Ese veo no lo que es. dice Antonella. Ese no es. Ese no es el poema. Dice todo es ronda. Antonella, lee el ¿cómo? título. El título dice todo es ronda. Dice la plaza tiene una torre. Ya, pero estamos leyendo todo es ronda. Es que no me El, sale en el cuaderno. el tomo 1 de texto del estudiante. Abre el tomo 1, texto del estudiante. Página 44. ¿Esta es tía? Es que me habían dicho los compañeros página 40. Mi amor, 44. ¿me escuchó? ¿Qué le dije yo? Página 44. No, escúcheme a mí, no a los compañeros, ¿ya? Página 44. Y dice, el poema dice, ¿todo es ronda, Antonella? Sí, tía. Ya, ese era, ¿viste? Era la página 44. Además que tú tienes que abrir tu plan de trabajo, Ese plan de trabajo lo tienen que revisar ustedes antes de la clase, ¿ya? Y aquí dice, lee el texto, todo es ronda, de la página 44 del texto del estudiante. Profesora, Ya sabemos que el primer semestre vamos a usar siempre el tomo 1 y vamos a usar el tomo 1 hasta que yo les diga, ¿ya? Dígame. es que yo ya había revisado el plan de trabajo antes. Ya, pero yo no Es te que pregunté a ti. Le dije a la Antonella, porque ella no lo había revisado, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Aquí destaqué con color rosado. Realiza la actividad 1, letras A y B de la página 26 del cuaderno de actividades, ¿ya? Entonces, vamos a la actividad 1. Primero vamos al cuaderno de actividades y en la página 26. Vamos a buscar, fíjense que diga cuaderno de actividades, tomo 1. Página 26.
24, 25 y 26, acá. Entonces vamos a hacer primero este trabajo de aquí, que dice, en relación con el poema Todo es ronda y considerando la información del recuadro, responde las siguientes preguntas. El hablante del poema dice que los astros son rondas de niños. Los astros son las estrellas, el sol, todo lo que está en el espacio, los planetas son... La luna es un astro natural. Claro, entonces dice que todos los astros son rondas de niños y nosotros vimos lo que era una ronda en la imagen del poema, ¿cierto? La ronda es cuando varios niños se toman de la mano y en círculo alrededor de algo van haciendo esta ronda, generalmente cantando una canción. Cuando yo hablo de que los astros son rondas de niños, ¿será real eso? ¿Será real? ¿O será ficticio? ¿Qué creen ustedes? Ficticio. Ficticio o figurado, ¿ya? Lenguaje figurado. Porque estamos haciendo una comparación, porque los planetas, los astros están en el cielo y como que están siempre moviéndose alrededor de algo, siempre. Los planetas están alrededor del Sol, nuestra galaxia está alrededor de otra galaxia, de la Vía Láctea, etc. Siempre todo está haciendo como una especie de ronda, pero no es que sea una ronda de niños, ¿ya? Sino que el hablante utiliza esa figura poética para expresar los sentimientos que quiere transmitir, ¿cierto? Entonces vamos a escribir acá que este es un lenguaje figurado, no es un lenguaje real, ¿ya? Entonces lo escribimos acá. Es lenguaje figurado. ¿Ok? Una vez que ya copiamos esto, que es un lenguaje figurado, vamos a tratar de reconocer en estas 4 oraciones que están en la letra B, cuál es lenguaje figurado y cuál es lenguaje real. Dice, lee cada oración y escribe LR si se trata de lenguaje real o LF si se trata de lenguaje figurado. Vamos con el primero. Dice aquí, los peces viven en el mar. ¿Será un lenguaje real o figurado? Lenguaje real. Es real. Lenguaje real, claro, porque es verdad, los peces viven en el mar. Entonces vamos a escribir con mayúscula L.R. Tenemos ¿Y en qué página era? ¿Qué cosa? ¿En qué página era? Tienen que estar 26, tienen que estar concentrados, chicos, ¿ya? Concentrados en la clase. Y tienen que tener su plan de trabajo ahí a la mano para que usted vea en el plan de trabajo, dice la página. Página 26. Porque quiere decir que recién está entrando a abrir el libro y ya hicimos una actividad del libro. Entonces ya está quedando atrasado. Vamos a la segunda oración. Me la va a leer. Me la va a leer. Momento. No, yo voy a elegir. Momentito. Yo voy a elegir. Aarón Escares. Porque aquí hay niños que nunca levantan la mano.
Y hay niños que siempre, todas las clases levantan la mano y participan. Entonces, hoy día le voy a dar preferencia a aquellos niños que nunca hablan, ¿ya? Aarón Escares, abre tu micrófono y léeme, déjame volver al texto, léeme la segunda oración, porque la primera ya la hicimos. Aarón, El viento juega con las hojas de los árboles. ok, dime Aarón, el viento juega con las hojas de los árboles. ¿Será lenguaje real o lenguaje figurado? Real. Real. ¿El viento juega? No. Ah, entonces, si no juega, no es real. ¿Y entonces qué lenguaje es? Lenguaje figurado. ¿Ya? Ok, muchas gracias. El viento juega. Fíjense que jugar es una condición de las personas, de los animalitos, pero no del viento. Por eso es que se dice que es un lenguaje figurado, porque el viento no juega, el viento es viento, y el viento hace que se muevan las hojas de los árboles, pero no es que juegue Es con como las hojas de falso. los árboles, ¿ya? Los niños juegan a la ronda, juegan al pillarse, juegan a la escondida, pero el viento no juega. Entonces, cuando le damos características un poco humanas a los elementos de la naturaleza, a los objetos, al, a, y a los animales y a las plantas, entonces estamos hablando de un lenguaje figurado, ¿ya? Recuerden que ese es el lenguaje figurado. Vamos a ver la tercera oración. Y voy a elegir vamos a elegir a la Antonella Sangüesa, ¿ya? Vamos, mi niña. Voy a volver al texto y tú me vas a leer la tercera oración, ¿ya? Dice, el lago es un espejo precioso del cielo. El lago es un espejo precioso del cielo. Muchas gracias, Antonella. ¿Y qué crees tú, Antonella, que este será lenguaje figurado o lenguaje real? Lenguaje real porque yo una vez fui al sur y en el mar sí se veía mucho el cielo. Si tú te acercabas se te veía la cara. Ah, se refleja cuando el agua está quietita, pero dice, el lago es un espejo. Es un Pero no espejo. sé, ¿El lago es un espejo? no sería lenguaje figurado porque dice espejo. Dice que el lago es un espejo, no dice parece un espejo. Si dijera parece un espejo, entonces sería lenguaje real. Pero dice el lago es un espejo. ¿Y el lago es un espejo? No, Niña, No, no es un espejo, entonces lenguaje figurado. Escribimos lenguaje figurado. Y vamos a elegir a... Ta, ta. Está Josefina Flores, ¿está? Sí, aquí la veo. Josefina, ¿tienes micrófono? Um, parece que no. sí, acá estoy, tía. Ah, ya, ok. Josefina, ¿me puedes leer la última oración? Déjame volver al texto. Ahí, la última oración. Las montañas están cubiertas de nieve. ¿Y qué crees tú, Josefina, que será lenguaje real o lenguaje figurado? Real. Este sí es un lenguaje real. ¿Por qué las montañas, cuando nieva, quedan cubiertas de nieve? Entonces sí es un lenguaje real. Muy bien. ¿Se fijan que no es difícil reconocer los niños?
Vamos entonces. Ya solamente hay que fijarse en las letras, de cómo lo dicen. Claro, si por ejemplo un elemento de la naturaleza, una roca, el viento, la lluvia o el sol, si decimos que el sol está sonriendo alegremente, eso es un lenguaje figurado. Y Porque hay algo que no el sol entiendo. no sonríe, ¿cierto? No puede sonreír. Entonces así yo Y voy hay algo que no reconociendo. entiendo. ¿Ah? Hay algo que no entiendo que dice los ríos son rondas de niñas, pero dice que los ríos son rondas de niñas jugando a encontrarse en el mar. Los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse en el mar. Cuando habla de niños, está hablando en sentido genérico de todos los niños y niñas, ¿ya? Sí, ¿Y qué cosa no para eso entiende? decimos niños. ¿Qué cosa no El que dice entiende? los ríos son rondas de niños o niñas. ¿Qué es lo que no entiende? No. Si es real o es Porque dice figurado. los ríos son rondas de niños jugando a esconderse en el mar. O sea que los niños se esconden en el mar. No, no está hablando de los niños, dice los ríos. Los ríos son rondas de niños. ¿Y los ríos son rondas de niños? ¿Qué crees tú? ¿Cómo que ya no se escuchó bien? ¿Los ríos son rondas de niños? No, No, pues. Entonces, ¿qué lenguaje se está usando ahí? ¿Lenguaje real o lenguaje figurado? lenguaje figurado. Digo real, Exactamente. figurado. El lenguaje figurado, porque yo me tengo que preguntar, si dice los ríos son rondas de niños, ¿es real eso? No, pues los ríos son ríos con agua que corre nomás, ¿cierto? Que baja de la montaña y al final va a desembocar en el mar. Ese es un lenguaje real. Pero los niños son rondas de niños, perdón, los ríos son rondas de niños, es un lenguaje figurado porque el río no es una ronda de niños. Y más encima dice, jugando a Pero es que encontrarse en el arriba, mar. ¿Qué en cosa? la C dice lee los, es que arriba dice se lee los verbos y luego dibuja en tu cuaderno cómo lo imaginas. Claro, tienen que dibujar cómo se imaginan ustedes que los ríos podrían ser una ronda de niños. Ya, pero decir la B, la A y la C, la A y la B, perdón. Sí, la C no hay que hacerlo. Y otra cosa que le quería decir, el lenguaje figurado se encuentra en los cuentos, en los poemas, y el lenguaje real se encuentra en los artículos. ¿No se hace tía la C? No, la C no se hace. No, la C no hay que hacerla, ¿ya? No tenemos tiempo, no alcanzamos a hacerla. Porque ahora lo que tenemos que hacer es ir al cuaderno y en el cuaderno vamos a escribir cuál es el lenguaje real y cuál es el lenguaje poético, ¿ya? Entonces, esto vamos a escribir primero en el cuaderno, ¿ya? Vamos a escribir todo esto que está de color verde acá. Y vamos a escribir como título lenguaje real. Yo lo voy a escribir aquí, ¿ya? El título que ustedes van a escribir en el cuaderno. ¿Se acuerdan que ustedes habían escrito la fecha y el objetivo? Entonces van a poner como título lenguaje figurado. Eso van a poner como título, lenguaje figurado. Yo tengo una pregunta. ¿El lenguaje figurado se encuentra en los cuentos, en los poemas, y el real se encuentra en los artículos informativos, en la vida real? Exacto, exactamente. Vamos a agregar aquí lenguaje figurado y lenguaje real. Me había olvidado el lenguaje real. Me quedó un poquito choco porque lo escribí después. Lenguaje figurado y lenguaje real. Exactamente. Y después van a copiar todo lo que sale aquí en este texto verde, ¿ya?
porque dice, los textos informativos como las noticias comunican información en forma clara y precisa. Es decir, son el lenguaje real, porque las noticias son acontecimientos que están sucediendo en la realidad. No son ficticios, son hechos reales. Y eso forma parte del lenguaje real. En cambio, dice, los poemas están escritos con un lenguaje poético que refleja los sentimientos, la imaginación, los sueños del que habla y lo conocemos como lenguaje figurado. Y ahí está la diferencia entre el lenguaje real y el lenguaje figurado, ¿ya? Profesora, ¿Sí? ¿se escribe todo eso? Lo acabo de decir, sí. Ok, lo siento, es que yo estaba ir a dejarle algo a mi papá. Siento. Ya, mi amor. Sí, Ok. se coloca el título, eso que escribí arriba es el título. Lenguaje figurado y lenguaje real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a separar? La primera parte, hasta el punto, es el lenguaje real, ¿ya? Entonces dice, los textos informativos como las noticias comunican información en forma clara y precisa y ahí le vamos a agregar. ¿Ya terminaron? ¿Llegaron ahí a precisa? No. Ya, me avisan cuando lleguen a No. precisa, no sigan escribiendo. Escriban hasta clara y precisa. Ya. Es que yo me demoro un poco porque me metí al plan de trabajo a ver el objetivo que no lo tenía listo. Ya, ok, no hay problema. Entonces escribí el puro título, ahora voy con lo otro. Ya, sí, yo la espero. Tienes que apurar. Listo. Entonces, después que lleguemos a donde dice en forma clara y precisa, le vamos a agregar y forman. Creo que ¿Ah? en mi casa está lloviendo y está ahí sola, entonces va a aparecer un arco iris. Ya, ok. Profe, Pero no nos desconcentremos de la clase ya, porque si no después dicen, ¿y qué dijo tía? Porque están pendientes de otras cosas. Concéntrense en la clase porque le vamos a agregar palabras a este texto, ¿ya? profesora, tengo una duda. Dígame. Es que en clara y precisa después aparece un punto. Con lo que vamos a escribir hay que sacarle el punto. Hay que comérselo, ¿no? No escriban el punto, escriban hasta precisa, nada más. Ya hice el punto, así que lo voy a convertir en una coma. Claro, ponle una coma en clara y precisa. ¿Ya? Vamos a esperar que todos lleguen ahí para que no me estén preguntando, ¿qué dijo después de precisa? ¿Ya? En forma clara y precisa. Colocan coma en vez del punto. ¿Tía se escribe los textos informativos? Tía, Mi amor, ya tía, lo dije. ¿No me escuchó? allá. Sí, tía, sí lo tenía escrito, solamente era para sacarme de la duda. Se escribe los textos informativos como las noticias comunican información en forma clara y precisa. Y ahí paran y colocan coma, porque le vamos a agregar algo. No continúen escribiendo porque tenemos que agregar algo a esa parte. ¿Llegaron todos ahí a forma clara y precisa? Yo sí, tía. No, tía, Yo voy en también. forma Precisa. clara y precisa. Voy en forma Ya. clara y precisa. Y Yo sí, lo profe. conocemos,
como lenguaje real. Y lo conocemos como lenguaje real. Y lo conocemos como lenguaje real. ¿Sí lo puedo repetir de nuevo que recién Y terminé? lo conocemos como lenguaje real. Listo, tía, ya lo escribí. El que ya terminó de escribir lo que yo dicté recién, ahora pone el punto y termina de copiar todo lo que viene a continuación. Donde dice, en cambio, ya, de aquí para adelante. Ah, no, déjenme cerrar acá. Y terminan de copiar. Tía, ¿cómo era? Momento. Y lo conocemos como lenguaje real. Y lo conocemos como lenguaje real. Punto. ¿Profe, eso se escribe después de forma clara y precisa? No, eso, ¿qué cosa es eso? ¿Lo que está destacado o lo que yo dicté? Mi amor, no te escucho. Abre tu micrófono. Mira, lo primero que escúchenme, lo primero que tenían que escribir es toda esta parte hasta la palabra precisa y agregarle lo que yo les dicté. Voy a leer de nuevo. Los textos informativos, como las noticias, comunican información en forma clara y precisa y lo conocemos como lenguaje real. Y lo conocemos como lenguaje real. Y después terminan de escribir, ponen punto, después del lenguaje real, ponen el punto y siguen copiando todo lo que está ahí destacado. Lo que viene a continuación que se refiere al lenguaje figurado. Repito de nuevo, los textos informativos, como las noticias, comunican información en forma clara y precisa y lo conocemos como lenguaje real. Profesora, ¿Qué cosa? Dígame. todo lo destacado en rojo no se escribe. Acabo de decir que después de que terminan de copiar lo que yo les dicté, siguen escribiendo todo lo que está destacado. Gracias. De nada. Vuelvo a repetir, de nuevo. La primera parte, que corresponde al lenguaje real, le teníamos que agregar la oración que yo les dicté. La voy a leer y voy a volver a dictar la oración. Los textos informativos, como las noticias, comunican información en forma clara y precisa y lo conocemos como lenguaje real. Punto seguido. En cambio, los poemas están escritos con un lenguaje poético que refleja los sentimientos, la imaginación, los sueños del que habla y lo conocemos como lenguaje figurado. Eso es todo lo que hay que escribir. ¿Ya? Y ya son las 9:30, es hora de recreo. Así que ustedes terminan No voy a los sueños que hablan. terminan de copiarlo de su libro. Ya todo esto lo copian ahí mismo de su libro. Y eso es todo. Y por supuesto la tarea la revisan ahí en el plan de trabajo. ¿Ya?
Chao, profe. Chao, mi amor, que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. Ujú. Gracias, profe. Chao, que esté muy bien. tía. Vale, saqué un pantallazo. Adiós, tía. Y le pueden sacar pantallazo y pueden revisar la clase grabada. Revisen la clase grabada. Chao, Nona. Chao, Oye, igual entraron pocos Muchas alumnos. gracias. Catalina, ¿tú me querías decir algo? Chao, tía. No, ya, ok. Chao. Chao, Chao, chao. tía, ¿Alguien muchas tiene alguna gracias. pregunta, alguna duda? ¿No? Muchas gracias, tía, por la clase. Chao. Gracias a Bienita. ustedes. Florencia, mi niña, levantaste la manito. Mi preciosa. ¿Me querías decir algo? Escribió por el chat, pero se lo puede leer. Ah, ya, espérate. Ya lo veo al tiro, mi niña. Es una roca, otra roca. Profe, 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 profe. ¿Qué le dice una roca a otra roca? ¿Qué le dice? ¿Por qué nuestra vida es tan dura? Está buena. No lo conocía. Muy bien, me hiciste reír, mi niña hermosa. ¿Ya Ya. que había dicho? Que me salí y luego me volvió a unir. Ya, tienen que salir todos, si no los tengo que sacar yo, porque tienen que salir para poder cerrar la clase. Si no, el próximo profesor no puede entrar. ¿Ya? Salgan, chicos.